No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les agradezco que estén conmigo una vez más para compartir sobre el panorama astrológico, donde la astrología es una justificación para encontrarnos cada semana. Recuerden que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas donde se escucha este tipo de audio, lo mismo en Spotify que en Apple Podcasts. Si lo escuchas en Spotify, agradecería que califiques el podcast con 5 estrellitas. Y si lo oyes en Apple Podcasts, pues puedes dejarme, además de las 5 estrellitas, también un review que es una especie de comentario. Puedes escucharlo también en YouTube. Ve por allá, suscríbete al canal. Pronto estaremos haciendo una serie de entrevistas que tengo en mente. No sé cuándo, pero estoy planificando muchísimas cosas para hacer. Bueno, decirles que es que tengo una dinámica de trabajo que me impide prácticamente hacerlo en video, porque este tipo de formato lleva muchísimo trabajo. Entonces, no he tenido el tiempo, pero sí lo he contemplado, así que vamos a ver cuándo se puede hacer. Esta semana vamos a hablar de la luna llena en Acuario, que ocurrirá a los 19 grados de este signo, el 11 de agosto. Así que luego de escuchar esta melodía, este fragmento de la nave Coa, nos conectaremos con todo el contenido. Vamos a relajarnos y a escuchar desde el corazón toda esta música. Luego de escuchar esta melodía, vamos a ver qué cosa es una luna llena. Bueno, las lunas llenas se forman cuando el Sol está justo enfrente en un aspecto que en astrología llamamos oposición, que marca unos 180 grados uno del otro. Se dice que culmina un periodo que empezó con la luna nueva en este signo, en este caso exactamente el 1 de febrero de este año, y sobre la cual también tenemos un episodio, así que cuando terminen les sugiero que vayan a escucharlo o a oírlo de nuevo en el caso de que ya lo hayas hecho. Pero no se trata de que empezamos una cosa y ya se acabó otra, como siempre les digo. Todo está fluyendo al mismo tiempo y se van dando acontecimientos que van marcando tramas generales. Les recomiendo que escuchen los episodios anteriores porque desde que retomé el podcast, que empezamos con el solsticio de verano, creo que estos 3 meses lo resume muy bien. Entonces lo que estamos haciendo semana a semana es amplificar específicamente sobre algunos otros puntos. Puede que lo que se llama influencia, que a mí no me gusta usar mucho esa palabra, de esta lunación no la veamos en un terreno más inmediato, sino que puede tratarse de algo que ya comprendimos, que llega a un final de ciclo. Busquemos si conocen su carta natal, el grado 19 de Acuario, que es donde va a ocurrir esta lunación, para poder localizarla mejor. Pero eso, los plenilunios traen un poco de revelación, es como caer en cuenta. Y también es el momento de máxima distancia sol y lunar. Como decía uno de mis autores, de mis favoritos, diría yo, los que más revisito una y otra vez, que es Stein Rudyard, decía: no se trata de una estructura concreta, solo es una vibración, un impulso rítmico, un tono.
A lo largo de la mitad creciente del ciclo de las lunaciones, este tono se encarna progresivamente en estructuras lunares y en la luna llena brilla con una gloria tibia en el cielo nocturno de la conciencia humana, dominando con su brillo a las estrellas distantes, al igual que los conceptos intelectuales dominan a las instituciones espirituales radiantes. Él es muy poético, aunque muy remotas de la mente primitiva. Cae bajo la responsabilidad del individuo hacer de la imagen de esta luna llena la suya propia. Y entonces podemos decir que lo más provechoso en este caso sería ser conscientes del tono rítmico de cada lunación y contemplar la imagen que nos revela nuestro proceso personal y colectivo, porque en Acuario siempre sentiremos ese tinte de la colectividad. Durante las lunas llenas podemos buscar las intenciones en caso de que las hayan escrito de las lunas nuevas. Si ustedes el día 1 de febrero o cercano a esa fecha hicieron unas intenciones de luna nueva en Acuario, pues es momento de revisitarlas. Y vamos a remontarnos a ese periodo de tiempo. En estos 6 meses atrás, pensemos qué habremos manifestado. Porque si en el novilunio intentamos manifestar y incubar un tipo de conciencia, con el plenilunio, durante este nuevo periodo, es posible que haya tomado forma o visto la luz esa conciencia, o se haya encendido el farol o germinado esa semilla que permite nutrirnos durante esta nueva etapa. Puede tratarse de un cierre, pero este alumbramiento trae consigo además una concreción y también abre una época, un nacimiento de nuevas maneras, o podríamos estar concluyendo una nueva forma en esa zona. Es posible que nos resulte más fácil poner el foco en algo o actuar desde lo clarificado, con claridad, pero también con objetividad en estos plenilunios. Creo que a veces por eso nos podemos sentir incómodos en luna llena, porque es la sensación de que algo nos separa de nosotros mismos, algo se separa, y esto se podría también proyectar en el cuerpo, en las emociones. Una luna llena en Acuario propone una mirada hacia la libertad emocional y afectiva. Es quizás una manera de observar nuestros sentimientos desde la distancia. Decirles que no quiere decir que dejemos de sentirlos o experimentarlos como ajenos, sino se trata de ir desarrollando una capacidad progresiva y de esta manera poder entender qué nos sucede en lo emocional. Por ejemplo, a veces cuando ya sabemos que un contexto nos está generando estrés, ansiedad, o simplemente siento que mi función dentro de este ya ha finalizado, pues actuar con determinación. Una vez conscientes de ello, pues, por ejemplo, irnos, porque las lunas llenas son un poco de eso también, de tener la claridad para enfocarnos en nuestra individualidad y eso, cerrar ciclos, porque estos ciclos que cerramos abrirán otros, porque los cierres también implican una nueva apertura. Acuario tiene que ver con nuestra capacidad de actuar y registrar la realidad como una red, que no se reduce a lo vincular, sino que permite ver el panorama a gran escala. Sería como observar los fenómenos también desde una distancia que nos permita apreciarlos mejor. La claridad que puede darnos tomar distancia de las cosas y ver todo desde otro ángulo. También un poco girados a la idea que yo les había hablado en episodios anteriores de vivir el proceso, entender la función de las cosas, de todo lo que nos sucede. Pero aquí sería como comprender la posibilidad que tenemos de actuar desde lo creativo. Y hay algo que también he dicho anteriormente, que es reconocer esos puntos de inflexibilidad o lo que a priori consideramos inestable como parte también de la vida. Levantando la carta natal y cuando la observé por primera vez, o sea, la carta que se levanta con esta luna llena, e intento sentir toda esta trama general, me doy cuenta que si la semana pasada o desde que entró el sol en Leo les vengo diciendo que hay una fogosidad, porque no me gusta referirme a este clima como una tensión, porque tampoco es mi objetivo que asocien esto a algo negativo, porque precisamente no es así. Llevamos desde hace 2 o más semanas atrás de esta manera, con un mood particular, con un determinado punto común. Y siento, desde mi opinión, y creo que desde que comenzó el solsticio, donde la energía astrológica, digamos que permanece bien dinámica, yo comentaba, de hecho, que era común en esta época los incendios forestales, las quemas. Incluso les puse en Instagram esta semana las imágenes de un volcán en erupción en Islandia. Y les comentaba que este volcán llevaba así desde julio. También les puse durante este fin de semana un incendio fatal que hubo en Matanzas, en Cuba. Y si buscamos, probablemente aparecerán más fenómenos así. De hecho, les preguntaba cómo estaban los volcanes internos cuando les puse la imagen del volcán de Islandia. Precisamente porque esto es bien ilustrativo. Pues cuando hablamos de un volcán,
nos referimos a una grieta en la corteza terrestre que se conecta con una cámara magmática del interior de la Tierra. Y también pensando en el incendio de Matanza, ¿no?, que lo provocó algo que tenía que ver con petróleo. El petróleo también, ¿de dónde se extrae? Pues del interior de la Tierra. Refiriéndonos a los volcanes, no necesariamente estos están siempre en actividad, sino que tienen que darse algunas condiciones para que esto se active o entre en lo que conocemos como erupción. Además, se forman cuando dos placas tectónicas chocan. Así que esto nos lleva a pensar que gases, cenizas o lavas están moviendo nuestro interior por estos días y cómo podemos hacer contacto con aquello que podría hacer erupcionar nuestro volcán interno. Por supuesto, en términos simbólicos. Una manera de ver esto es observando nuestros movimientos, lo mismo externos que internos. Incluso la ausencia de movimiento también. Porque podría suceder que la quietud también implique resistencia a ciertas cosas o que a veces uno piense que quedándose quieto voy a resolver algo. Volviendo a hablar de la carta de la luna, para los que no sepan, cada alineación astrológica o fenómeno en general desde la astrología se levanta una cartografía que este mapa nos permite saber cómo va el cielo y poder generar un pronóstico energético. Y las configuraciones, volviendo a hablar de la carta de este plenilunio, forman algo que se denomina un gran cuadrado, que se suele llamar gran cruz o cruz cósmica. Para explicarle de forma general y sencilla, es una configuración que contiene o retiene muchísima energía. Y se le dice que son aspectos dinámicos porque esto podría generar contención, pero a su vez habría una necesidad de liberar todo lo acumulado, como una forma también de descompresionar. Podría relacionarse con las exigencias y de un estado que demandará muy probablemente un esfuerzo para exteriorizar todo este potencial. Esto genera conflicto porque cuando uno retiene, imaginemos un resorte, por ejemplo, cuando estamos reteniendo el resorte mucho tiempo, inevitablemente habrá un punto que lo vamos a soltar y cuando esto pasa, eso sale disparado hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, hacia el otro polo. Les voy a poner otro ejemplo ilustrativo. Ustedes seguro han visto el deporte de las pesas. Los pesistas profesionales suelen cargar pesos. El deporte, por lo que yo he visto, consiste en llevar la pesa hacia un lugar de aparente reposo, pero bueno, está en tensión porque la persona está cargando un peso grande, ¿no? Entonces, desde ese punto de reposo, poder luego realizar el máximo esfuerzo, o sea, levantar ese peso hacia arriba y contenerlo unos segundos, minutos, no sé cuál será el tiempo, pero es decir, que lo más importante son esos segundos que el atleta sostiene la pesa y luego la deja caer. El panorama de estas 2 semanas, la pasada, esta y la otra más arriba, podría verse a través de esta imagen, de estos movimientos de un pesista. Primero, una acción que cuesta hacia esa zona de reposo. Luego, realizar esa acción hacia el objetivo final poniendo todo el esfuerzo y luego soltar esas pesas con alivio. Pero es un recorrido que para llegar a su cúspide cuesta. Hay una estructura, pero también hay un esfuerzo. Podría ser la sensación de que alguien te tire de un brazo y otra persona te tire del otro y los dos empujen al mismo tiempo. Imaginen esa sensación. Y uno tratando de zafarse, ese forcejear que el instinto nos lleva, yo creo que solo hacia adelante o hacia detrás, porque como estás sostenido por ambos lados, esa sensación donde la única salida es ir hacia adelante, o sea, hacia el encuentro con nosotros mismos, nuestro contexto, nuestras tensiones, malestares, pero también las bendiciones, porque a veces nos enfocamos tanto en la tensión que perdemos de vista la otra gama, nos cristalizamos en el conflicto. ¿Esto quiere decir que en nuestra vida vayamos a tener tensiones o conflictos esta semana? Claro que no. Todo esto de lo que hablé arriba es solo para ilustrar un panorama muy general, que si estamos conscientes de ello, lidiamos con todo esto de la mejor manera. Mi sugerencia, hacerlo desde lo creativo, lo diferente, buscar soluciones distintas a lo que anteriormente hemos hecho, pero sobre todo auténticas. Usar constructivamente toda esta energía, estimular nuestras acciones físicas, hacer ejercicios, correr, caminar y practicar la pausa proactiva, que si no saben lo que es, de ella hablamos en otros episodios. Les recomiendo que escuchen los 2 episodios anteriores. Pero sobre todo no permitir que el entorno, dígase personas, situaciones, nos saquen de nuestro enfoque. Porque ese sol en Leo, que ilumina la luna para que pueda estar llena, nos invita, como ya hemos remarcado, al encuentro con nuestros valores, pulsión vital y sobre todo potencialidades. Es una época para hacer algo de profunda energía de ejecución, pero por otro lado, tal vez no tengamos deseos o nos sintamos cansados físicamente, podría ser también. Por tanto, recomiendo descansar, tener nuestras 8 horas de sueño. A muchas personas, yo incluida, las lunas llenas llegan con insomnio.
o con la dificultad de conciliar el sueño. Si es así, pues empleen ese tiempo de desvelo para estudiar, leer. Les recomiendo que tengan el menor contacto posible con las pantallas, o sea, menos horas de pantalla. ¿Recuerdan cuando les comentaba sobre el mito de la esfinge y ese momento de cruce? Pues creo que esta semana tiene que ver con que el héroe ya derrota a la esfinge y se encuentra con lo inexorable. Y ese momento de cruce. Recordemos que si no fuera por los momentos de crisis identitarios, no creceríamos. Así que tengamos bien presente que de nosotros depende que hagamos con esta energía arquetipal. Acuario, donde ocurre la lunación, es un signo muy mental, por tanto es necesario gestionar con determinación a qué le estamos poniendo la mente o a qué no. De ahí partirá todo. También pensemos en qué lugar operamos desde el autoconvencimiento, pues muchas veces tendemos a justificar o a poner excusas para autoconvencernos de algo que queremos o que no queremos hacer. Lo hacemos, por ejemplo, para procrastinar. Y algo importante que llega con esta lunación es que nosotros no estamos solos en el mundo. Pensemos en la humanidad. Creo que esto lo venimos viendo bastante y me gustaría hablar sobre uno de los trabajos de Hércules asociados al signo de Acuario. No sé si saben, pero se relaciona cada uno de los signos zodiacales con cada uno de los trabajos que se le encomienda a Hércules. Les recomiendo buscar información sobre ello para no hacer toda esta historia tan extensa. Pero aquí, en el signo de Acuario, se relaciona al trabajo donde Heracles o Hércules debe limpiar los establos Augías. Se cuenta que era un lugar que no se limpiaba hacía 30 años, lleno de podredumbre, mal olor. Los habitantes de la región se quejaban de la peste constantemente. Entonces se le encomienda al héroe esta misión. Llega frente al rey y le ofrece sus servicios y el rey, desconfiado, pensaba que Hércules lo que quería hacer era este trabajo por una recompensa. Y le dice, bueno, ok, pero debes terminarlo en un día. Y si no es así, entonces te quedarás sirviéndome eternamente. Y si lo logras, pues te doy la 10ª parte de todo mi rebaño. Hércules no tenía ni idea de cómo iba a hacer esto. Analizando toda la situación, se dio cuenta que la tierra de Augías estaba entre 2 ríos. Y en un trabajo durante todo el día, con gran esfuerzo, logró desviar usando unas piedras enormes la corriente del río, de manera que el agua entró y limpió todos los establos. Y una vez listo, va a darle la noticia al rey y este se niega a darle lo prometido, a pesar de que Hércules cumplió con su parte. Y le dijo que no le iba a dar nada, que no lo limpió él, sino el río. Y bueno, lo desterró, se quedó sin recompensa. Hay otra parte de la historia, la pueden buscar. Pero me parece que todo esto está cargado de simbolismo. Y también puede darnos un ejemplo de cómo en Acuario se vivencia el altruismo y hacer cosas por un bien común, sin esperar algo a cambio. 2 ríos desviados pueden tener que ver con que si somos capaces de pensar estratégicamente y colocar nuestras emociones de una manera provechosa, nos limpiaremos de nuestra basura y ayudaremos también a limpiar, en términos simbólicos, la basura de otros. Acuario es identificado con el aguador y muchas veces con un ángel que vierte agua. Es un poco relacionado, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de claridad en nuestros pensamientos, de focalización. Todo esto llega también con el plenilunio. Se dice que las ideas de Acuario son tan novedosas a veces que en muy pocas ocasiones son entendidas por la mayoría. Con el paso del tiempo, Cronos, Saturno, que es uno de sus regentes, que logran validarse. Y las personas empiezan a darse cuenta de lo visionario que puede ser esto. Muchas veces porque hacen las cosas también desde el corazón y notan el valor de lo diferente, de la autenticidad. Creo que esta lunación también nos pone a cuestionarnos eso, nuestro humanismo, nuestros valores auténticos y dónde lo ponemos en práctica, dónde no. Recuerden que no solo somos el signo solar, que en algún sitio de nuestro mapa natal tenemos el signo de Acuario. Y por tanto a Leo, que es el mismo eje de opuestos complementarios. Si estamos hablando de una luna en Acuario, no podemos olvidar que frente está Leo, porque es un mismo axis. La astrología es una tensión constante de opuestos. Y yo tengo el Sol en Acuario, además de otros planetas ahí, y puedo dar fe de ello desde mi experiencia. Como he sido incomprendida muchísimas veces, pero he estado lejos de frustrarme. Eso me ha impulsado para seguir haciendo o hablando sobre lo que considero importante, y no solo para mí, sino para todo quien le llegue, porque me importa la humanidad, me importo yo desde luego, pero también me siento responsable por ti, por mi colectivo,
por dejarle un mensaje provechoso a quien se acerque a mi mundo, ya sea virtual o personal. Y les pongo mi ejemplo porque es lo más cercano que tengo, pero hermanos, no podemos permitir que la oscuridad del mundo nos cobije. Hay que darle el pecho a la vida con luz, con esa luz que todos tenemos, pero que a veces nos cuesta amplificar. Yo traigo algo que me gustaría leerle de Joseph Campbell, que es un libro que casi siempre releo muchísimo, El héroe de las mil caras, y se lo recomiendo. Y dice así: en su forma viva, el individuo es necesariamente solo una fracción y una distorsión de la imagen total del hombre. Está limitado, ya sea hembra o varón, también lo está en cualquier periodo de la vida, como un niño, como joven, como adulto y como anciano. Y no solo eso, sino que en esta vida está necesariamente especializado como artesano, comerciante, sirviente o ladrón, sacerdote, líder, esposa, monja o prostituta. No puede hacerlo todo. De aquí que la totalidad, la plenitud del hombre, no esté en un miembro aparte, sino en el cuerpo de la sociedad como un todo. El individuo puede ser solo un órgano. De su grupo ha tomado las técnicas de la vida, el lenguaje en que piensa, las ideas por las cuales lucha, los genes que han construido su cuerpo descienden del pasado de la sociedad. Si pretende aislarse, ya sea en hechos, pensamientos o sentimientos, solo logra romper las relaciones con las fuentes de su existencia. Y habla también, aquí si estuviéramos escribiendo podríamos poner un paréntesis con 3 puntos suspensivos porque esto es parte del mismo capítulo, pero lo dice más adelante. La esencia de uno mismo y la esencia del mundo son una sola. De aquí que la separación, el aislamiento, ya no sean necesarios. Por donde quiera que vaya el héroe y cualquier cosa que haga, siempre está en presencia de su propia esencia, porque ha perfeccionado sus ojos para ver. No hay aislamiento. Así como el camino de la participación social puede llevar a la realización del todo en el individuo, así el exilio trae al héroe, al yo en todo. Bueno, me encanta todo esto porque creo que tiene que ver un poco, los invito a meditar en estas palabras, a pensar, a ver qué creen, ¿no? De la claridad, libertad, luz, lo colectivo, y todo esto se trata el plenilunio en Acuario. Las tensiones solo tirarán de nosotros si le damos espacios. Si en nosotros encuentran un cuerpo del cual tirar. El volcán interno suelta la lava solo cuando se lo permitimos. Como les decía al principio del episodio, ocurrirá a los 19 grados de Acuario. O sea, el grado 19, según los símbolos sabianos, dice: un fuego en el bosque está siendo sometido gracias a la utilización de agua, productos químicos y pura energía muscular. Cuando yo leí esto dije, no puede ser, porque es que estamos hablando de eso. Entonces, justamente este grado donde ocurrirá esta potente lunación habla de ese fuego, del fuego como símbolo. Nota clave: la destreza y el coraje necesarios para controlar el potencial destructivo y la despreocupación de visitaciones kármicas. Yo creo que todo esto también tiene que ver con lo que hablamos y cómo muchas veces estamos atravesados por todo esto cultural que nos cuesta llegar a esa esencia. Y es que también nuestra esencia parte de todo eso. Lo que pasa que, como lo vemos todo tan fragmentado, nos cuesta. También el símbolo habla de un hombre en acción, en una situación crucial y potencialmente devastadora. Hay necesidad de una total movilización de energía y un profundo sentido de indomabilidad. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. No sé qué ustedes piensan. También yo creo que tiene que ver con el cruce que yo les comentaba de la esfinge, ¿no? Todo muy simbólico, pero para que a través de estos símbolos y de los arquetipar también podamos conectarnos. Así que bueno, les propongo que piensen sobre todo esto. Lo que más me interesa es que ustedes vean el tono de la lunación, cómo lo rítmico se puede ajustar a su propia vida y en su propia carta natal, porque lo que hablamos aquí es muy general y desde luego cada uno lo va a vivenciar de manera diferente. Gracias por escucharme. Piensen en todo lo que acá les digo. No olviden suscribirse a Poco desde donde quiera que lo escuchen, dejarme un review, 5 estrellitas en Spotify y en Apple Podcast. También lo pueden escuchar en YouTube. Seguirme en las redes sociales, @lidacao, @losastros-susurran. Nos vemos el próximo lunes y les mando un abrazo grande que los acompañe toda esta semana. Los quiero.